Muy bien, capítulo 19, libro de Joshua. Tocó el sorteo segundo por Shimón, de la tribu de los Bené Shimón, conforme a sus familias. Y estaba su heredad en medio de la heredad de Judá. Obtuvieron para ellos en su heredad Beer-sheba, Sheba, Moladá, Hatzar Shual, Balá, Etzem, El Tolat, Betul, Jormá, Siklag, Bet Hamaskabot, Hatzar Susa, Bet Lebaot, Sharuhem, 13 ciudades con sus aldeas. Ain, Rimón, Eter y Asham, 4 ciudades con sus aldeas. Todas las aldeas que estaban a la redonda de estas ciudades, hasta Baalat Ber. Ramá del sur, esta es la heredad de la tribu de los Bené Shimón por sus familias. De entre la comarca de los Bené Yehudá fue tomada la heredad para los hijos de Shimón, porque la parte de los hijos de Yehudá era demasiado grande para ellos. Por tanto, obtuvieron heredad los hijos de Shimón en medio de la heredad de ellos. Y tocó el sorteo tercero para los Bené Zebulún por sus familias, y el confín de su heredad llega hasta Sarit. Luego sube su límite hacia el mar, a Maralá, y toca en el Dabeshet. Y toca también en el arroyo que pasa enfrente de Yokneam. Luego retorna de Sarit hacia el este, hacia donde nace el sol, hasta el confín de Kislot Tabor, sale a Debarat y sube a Yafia. Después de allí pasa hacia el oriente de Gat-Hefer, a Itakatzim, y sale a Rimón, la cual rodea a Nea. Lo rodeaba por la parte del norte siguiendo hasta Hanatón. Alcanza su extremo al valle de Iftah-El, y a Qatar, y a Nahalal, y a Shimrón, y a Adalá, y a Betlehem. 12 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los Bené Zebulún, conforme a sus ciudades. Estas ciudades son con sus aldeas. A Isahar salió el sorteo cuarto por los Bené Isahar, conforme a sus familias, y fue su límite Israel, Kesulut, Shunem, Jafaraim, Shion, Anaharat, Arabaid, Kision, Ebetz, Remet, En Ganim, En Hadá y Bet Patzes. Tocando la línea de Tabor, Shahat Sima, Bet Shemesh, los extremos de su límite llegaban al Yardén, 16 ciudades con sus aldeas. Esta es la herencia de las tribus de los Bené Isahar conforme a sus familias, las ciudades con sus aldeas. Salió el sorteo quinto a la tribu de los Bené Asher conforme a sus familias, y este era su confín: Helkat, Jalí, Beten, Achshav, Ala, Melech, Amat, Mishal. Toca el límite de Carmel junto al mar, y a Shihor Limnat. Retorna hacia donde nace el sol hasta Bet Dagón. Toca en Zebulún, en el valle de Iftah, él por la parte norte en Bet Haemek. Neiel sale a Kabul por el lado izquierdo, Hebrón, a Rehob, a Hamón y a Caná, hasta llegar al gran Sidón. Retorna el límite hacia Ramá y hacia la plaza fuerte de Sor. Luego retorna el límite hacia Josá y alcanza sus extremos al mar en el distrito de Achzib, Umá, Afek y Rehob, 22 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los Bené Asher conforme a sus familias. Estas ciudades con sus aldeas. A los Bené Neftalí salió el sexto sorteo, a los Bené Neftalí conforme a sus familias, y es su confín desde Helef, de Alón en Sananín, Adamí, Hanekeb y Abnel, hasta Lacum, y llegaban sus extremos al Yardén. Luego retorna el límite hacia el oeste, hacia Asnot Tabor, y sale de allí a Jucoc. Toca en Zebulún por el lado sur, toca en Asher por el lado del oeste, y en Yehudá del Yardén, de la parte donde nace el sol. Las ciudades fortificadas eran Atzidín, Ser, Hamat, Rakat, Kineret, Adamá, Aramá, Hatzor, Kedesh, Edrei en Hatzor, Irón, Migdal El, Joren, Bet Anat y Bet Shemesh, 19 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los Bené Neftalí conforme a sus familias, las ciudades con sus aldeas. A la tribu de los Bené Dan conforme a sus familias salió el sorteo séptimo. Era este el confín de su heredad: Sorá, Estaol, Ir Shemesh, Salbim, Ayalot, Itla, Elom, Timnatá, Ekron, Elteque, Gibetón, Balat, Yehud, Bené Barak, Gat Rimón, Meyarcón y Racón, con el límite que está frente en Yafó. Pero el confín de los Bené Dan salió menor que su necesidad. Por eso subieron los Bené Dan, combatieron contra Leshem, la tomaron y la pasaron a filo de espada. La ocuparon, se asentaron en ella y llamaron a Leshem Dan como el nombre de Dan su padre. Esta es la heredad de la tribu de los Bené Dan conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Y cuando hubieron acabado de repartir la tierra en heredades por sus confines, los Bené Israel dieron herencia a Yehoshua ben Nun en medio de ellos.
por orden de Adonai le dieron la ciudad que él había solicitado, a saber, Timnat Serach, en la montaña de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Estas son las herencias que Elazar, Jacohen y Joshua ben Nun y los jefes de la familia de las tribus de los Bnei Israel hicieron heredar por sorteo en Shiloh, delante de Adonai, al entrar en Ohel Moed. Así pues, acabaron de repartir la tierra. Bien. Entonces, ahora vamos a continuar. Todavía con este detalle, acerca de la división de las 7. Ya se heredaron. Aquí hay una cosa. Cada vez que se hacía mención de cuál era la herencia, se menciona también cuál es la tierra. Se menciona en ese momento que esos son los descendientes de la tribu de Zebulún, Sahar, cada uno de ellos. O sea, ¿por qué resulta que al momento en que la tierra fue dividida, también vamos a ver que fue dividida en cuanto a su propia cantidad, a la propia cantidad que cada una de las tribus tenía? O sea, coincidía. O sea, si nosotros hacemos la división que nosotros encontramos en este mapa, vamos a ver que la división es así. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Correcto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. O sea, resulta que, tal como estaba anunciado que era el número de cada uno de los habitantes de alguna de las tribus, de acuerdo al número de sus tribus, se diseñaba, por ejemplo, esta le va a pertenecer a Asher, esta propiedad le va a pertenecer a Asher, la que sigue le va a pertenecer a Naftalí. Pero resulta que esta porción de tierra tenía las dimensiones de acuerdo al número de personas que había por habitante. Era congruente. Había muy buena relación de acuerdo al número de habitantes y las dimensiones de la propiedad. Así que, y como todo esto se hizo en sorteo delante de Akadosh Baruj Hu, que es en el templo, y cual estaba en Shiloh, entonces al estar haciéndose los sorteos, dice el texto, están haciéndose las suertes, cada una de las suertes era decir, esta propiedad que se encuentra aquí va a ser sorteada. Pero resulta que cuando se sorteaba, se determinaba que esta propiedad pertenecería a Neftalí. Se echaba el sorteo y efectivamente caía Neftalí. Y efectivamente había una buena proporción en cuanto a habitantes y área para repartir. Lo mismo sucedió con Asher. Llegaba y decía, esta tierra va a ser para Asher. Pero no se sabía, estaba oculto, pero ya estaba determinado que sería para Asher. Cuando se echaba el sorteo, aquí en Shiloh, delante de Akadosh Baruj Hu, resultaba que caía Asher para esta propiedad. Y había una perfecta relación en cuanto a habitantes y área. Lo mismo ocurrió con cada una de las 7, excepto con uno de ellos. Con uno de ellos, el cual es Dan. Dan está de este lado. Dan está de este lado. Pero Dan tiene contigüidad con esta tierra que va a ser de los Filistín. La tierra de los Filistín. Entonces, él, de acuerdo dice la Torah, todos los demás tenían esta misma situación. Todos los demás tenían esa misma situación. Todos. Esa es la característica. Por lo tanto, podemos decir que las suertes, más bien, ya estaban establecidas. O sea, ya estaba considerado de arriba, pero se tuvo que realizar el sorteo para que se considerara que esta es una situación congruente, correspondiente, equitativa, imparcial, ¿entiendes? Sin favoritismos. Pero todo esto estaba en relación
con la propia tierra, con la propiedad. Entonces, de aquí sabemos que todo eso viene de arriba. Porque todo encaja perfectamente, viene de arriba. Relación habitante y área, habitante área, todo perfecto. El único es Dan. Pero justamente Dan tiene continuidad con un territorio que puede ser conquistado. Y esto es lo que precisamente hace Dan. Bueno, por aquí también vamos a estar con Shimón. Shimón va a estar incluido aquí. Va a pasar algo después con Shimón. Shimón va a estar incluido aquí. ¿Ya? Ahora, resulta entonces que Dan no combina el metro cuadrado, o sea, el área, con el número de habitantes, a diferencia de todos los demás. Lo cual indica algo. Que Dan debe proceder con iniciativa propia para encajar. ¿Entiendes? Todo lo demás es equivalente. El área con el número de habitantes es equivalente. Pero en el caso de Dan no hay equivalencia. El territorio es pequeño para el número de habitantes que hay. Si queremos ser equitativo con el resto de la población, ¿cuál debe ser el proceder de Dan? Hacer equitativa el área con el número de los habitantes, lo mismo que todos los demás. Esta regla vista, aprendida en el resto del pueblo de Israel, le hace tomar la decisión, la cual es acertada, le hace tomar la decisión a Dan. Y entonces Dan va y toma un pedazo de tierra, y en ese momento ya hay una equivalencia, lo mismo que en todo lugar. ¿Entiendes? Entonces, tú ves que hay un proceso, hay una secuencia, lo cual se va a convertir en la lógica para el reparto de la tierra. Pero de repente, cuando algo sale fuera de esa lógica y de ese reparto, significa que algo hay que hacer para tener justicia, para ser imparcial, para que todo sea igual. Entonces, Dan lo aprende. ¿Entiendes? Dan va y toma algo más. Ahora, también revela una característica. Dan es un pueblo guerrero por excelencia. No se espanta. Es capaz de ir y tomar lo que le responde, es decir, lo que le corresponde. Tiene la actitud. Si esta porción de tierra, fíjate bien, si esta porción de tierra la hubiera heredado cualquiera de las otras tribus, al no tener la actitud militar, conquistadora, que Dan tiene, que los descendientes de Dan tienen, entonces esto no hubiera sido equitativo. Sin embargo, Akadosh Baruj Hu hace que el sorteo, famoso sorteo, coloque aquí a Dan y otra vez, para que se ponga de manifiesto la característica de cada uno, ¿ya? Y haya una equivalencia en todo el pueblo de Israel. O sea, la palabra suerte para nosotros no significa lo que comúnmente la gente entiende por suerte. ¿Qué significa suerte? Que algo que no era para ti, finalmente termina siendo para ti. Eso es lo que la gente piensa que es suerte. No. Se lanza un obsequio al aire y le va a caer a alguien que no le tocaba caer. No. Para nosotros la palabra suerte significa que justamente ha sido determinado del cielo, pero ahora es de ti, te toca a ti poder ir y tomarlo. ¿Ya? No se completa la situación. Estamos hablando de lo mismo que hablaba el capítulo 18. O sea, tú tienes que ir y tomarlo, y en ese momento se ha revelado que Akadosh Baruj Hu te concedió esa propiedad para que tú la obtuvieras, para que tú hicieras uso de ella. Muchas veces viene de forma fácil, o sea, encaja. Pero hay ocasiones que no. Y hay ocasiones que no. ¿Por qué hay ocasiones que no? Porque busca
descubrir el carácter que te corresponde. Por eso a veces las circunstancias no te favorecen del todo, pero que tú sabes que tienes que ir por ello, que te corresponde. Pero a Hashem te pone en una situación para poder manifestar el carácter que ya Él te dio, que Él ya te concedió. Es el caso de Adán. ¿Entiendes? Él fue y tomó lo que le correspondía. A todos los demás le cayó, pero él comprendió que también hay una equivalencia con todo lo que sucede, fue y lo toma porque tiene el carácter para hacerlo. Kadosh Baruj Hu le dio ese carácter a él. No puede ocultarlo. Entonces, cuando algunas cosas no están sucediendo como debieran suceder, nosotros debemos tener el carácter para ir y tomarlo por posesión. Cualquier cosa en la vida, ¿ya? A veces las condiciones no son las más favorables para que esto ocurra. Pero lo único que va a hablar es que descubrir el carácter que hay en mí para ir y poseerlo. Entonces eso es lo que quiere Hashem. Que nosotros tomamos con lo que nos corresponde, con carácter. ¿Está bien? Bueno, nos vemos pronto. Shalom.